Hola, bienvenidos al video repaso para el auxiliar 2. Yo soy Gonzalo Campero y esto vamos a ser los contenidos que vamos a ver, que es el teorema del límite central, intervalo de confianza y test de hipótesis. Conceptos que hemos visto tanto en clase como también un poco en auxiliares, en el caso del intervalo de confianza, pero que ahora lo vamos a ver aplicando el teorema central del límite. Entonces, partiendo con este. Sea una muestra de n variables aleatorias y de, es decir, que son independientes y que provienen de la misma distribución, con media mu y varianza finita. El promedio muestral tiene una distribución con medio mu y varianza sigma cuadrado n, que tiende hacia una distribución normal conforme n tiende a infinito, es decir, conforme al tamaño de la muestra crece. En otras palabras, la variable aleatoria, la media estandarizada, es decir, la media menos mu, la esperanza a partir de la desviación estándar de la media, tiene como límite una distribución normal 0,1. Entonces, antes de seguir adelante, me gustaría ver que, si se fijan en el teorema, en ningún momento habla de la distribución de estas variables. Lo único que nos dice es que son I y D, con media mu y varianza finita. Y eso es lo potente al final del teorema, porque lo podemos aplicar para cualquier distribución, no solamente la distribución normal. Para ser más general, el teorema del límite central se aplica para una suma de variables aleatorias. Y dado que la media es una suma de variables aleatorias, este sería un caso particular. Pero antes de ver las aplicaciones me gustaría ver un poquito lo que no es y lo que es, porque muchas veces se dice de una forma el teorema que no necesariamente es cierta. Entonces, para ver estos dos casos, tomemos como ejemplo la distribución exponencial. Podríamos haber tomado cualquier otra distribución, pero solamente para ejemplificar. Entonces, a veces lo que muchas veces se dice es que si yo tengo una muestra muy grande, esta va a distribuir normal. O sea que si yo grafico las observaciones en el histograma, esta va a distribuir normal. Y eso no necesariamente es cierto. Aquí podemos ver, generé una muestra proveniente de una distribución exponencial de tamaño 10, 50, 100 y 1000. Y lo único que podemos ver es que a medida que la muestra crece al graficar las observaciones, el histograma cada vez se parece más a la curva límite de la distribución que proviene, es decir, la exponencial. Si se fijan con n igual 1000, se parece bastante a la distribución exponencial. Obviamente, si la distribución de donde provienen estas observaciones es normal, va a tener forma normal. Pero lo que voy es que, por más grande que sea el tamaño de la muestra, cuando grafiquemos las observaciones, lo que vamos a ver es la distribución de la cual provienen. Por otro lado, lo que es, como sí funciona el teorema central del límite, es que conforme al aumento del tamaño de la muestra, el promedio va a tender a distribuir normal. Entonces, para poner un ejemplo, tomemos de nuevo la distribución exponencial y veamos un ejemplo medio IO. Imaginemos que el tiempo entre llegada de los clientes a un banco distribuye exponencial. Entonces, digamos que un día me pongo en la puerta del banco y empiezo a medir los tiempos entre las llegadas de los clientes. Y me paro un día y mido 80 tiempos y les saco el promedio. El día siguiente, asumiendo que la distribución de los tiempos proviene de la misma que el día anterior, me paro de nuevo en la puerta, veo 80 tiempos y les saco el promedio. Y así n veces. Si yo grafico estos promedios, veo el histograma, eso es lo que va a tender a distribuir normal, el promedio. Aquí vamos a ver la distribución del promedio para 1000 muestras de distintos tamaños, parecido a lo que tuvieron que hacer para uno de los tutoriales. Entonces, ¿qué hice acá? Generé una muestra de 10, de tamaño 10, provenientes de una distribución exponencial, y le saqué el promedio. Saqué otra muestra de 10 y le saqué el promedio, y así 1000 veces. Y lo grafiqué. Entonces, podemos ver que y es potente ver que no es necesario un n tan grande para ver cómo va tomando forma esto. Con n10 se parecía una distribución normal, pero un poco tirado para la izquierda. Seguramente porque era un poco la naturaleza de la distribución exponencial. Pero ya vemos que con 30, 100 y 1000 ya se parece bastante.
si la distribución con la que trabajamos es más parecida a la normal, menor va a ser el número que vamos a necesitar para asumir que el promedio va a distribuir normal. Pero lo interesante es que en el teorema hablábamos de un n infinito y en clases la profe siempre dijo que estaba ese cuestionamiento de qué consideramos n grande. Y ya podemos ver con estos gráficos que ese n grande no es infinito, 1.000.000 de muestras. Ya podemos ver que con un tamaño relativamente grande, con 100, incluso con 30, si es que la distribución se parece a la normal, la original, ya podríamos asumir eso. Entonces, ¿para qué nos puede servir esto? Porque suena un poco teórico. Bueno, para intervalo de confianza, en lo que vamos a ver hoy día, y test de hipótesis. Esto también suena un poco teórico, abstracto, pero nos va a servir mucho para las aplicaciones que vamos a ver después cuando analicemos distintas muestras, veamos análisis de varianza, regresión lineal, logic y todo eso. Son herramientas que nos van a servir para analizarlo. Partamos entonces por el intervalo de confianza. La construcción de un intervalo de confianza para un parámetro θ consiste en encontrar un estadístico tal que θ esté entre medio de los valores de esos dos estadísticos con una probabilidad 1 menos alfa, donde 1 menos alfa se le conoce como coeficiente de confianza. Entonces, recordemos que los parámetros, en el sentido no bayesiano que estamos viendo de probabilidades, los parámetros son números, una constante, que no conocemos, y por eso tratamos de estimar. Por ejemplo, tenemos estimadores puntuales, que sería la media, estoy tratando de estimar ese parámetro, y en este caso sería estimador por intervalos, que es decir, yo creo que con cierta probabilidad estimo que esté entre un cierto rango de valores. Para ver un poco cómo funciona, veamos un ejemplo donde hay que construir un intervalo de confianza al 95%. Entonces, la demanda diaria de detergente en un supermercado proviene de una distribución donde se desconoce su media y varianza poblacional. El promedio y varianza muestral de 100 días de ventas es de 500 y su varianza de 100. Disculpen. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Para crear el intervalo, nos vamos a aprovechar de dos cosas. Uno, que ya hemos aprendido en clase ciertas distribuciones conocidas con las que podemos trabajar. Y por otro lado, tenemos un promedio y tenemos un número bien grande de muestras. Por lo que nos vamos a aprovechar del teorema central del límite y vamos a decir que el promedio, recordemos que el promedio, una función de variables aleatorias, promedio distribuye normal. Y por lo tanto sabemos que cuando nosotros estandarizamos una variable aleatoria que distribuye normal, es decir, le restamos su media y le dividimos por la desviación estándar, esto distribuye normal 0,1. Ahora, eso es cuando conocemos el valor poblacional de la desviación estándar. Si no la conocemos, tenemos que estimarlo. Por eso sale S ahí. Y ese estimador distribuye teststudent con n-1 grados de libertad. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar eso? Cuando queremos crear un intervalo de confianza, tratamos de buscar un estadístico. Aquí lo tenemos t, que contenga el parámetro, en ese caso mu. Entonces, buscamos la probabilidad de que t se encuentre entre cierto rango de valores y que la probabilidad de que se encuentre en ese rango de valores sea 1 menos alfa. ¿Qué nos referimos con t de 1 menos alfa medios? O a veces también se pone t de alfa medio, depende de la literatura. Es el valor del estadístico tal que la probabilidad de que el estadístico tome un valor menor o igual a ese, es decir, toda esta área, sea 1 menos alfa medios, por lo tanto esto sería alfa medios. Y aprovechándonos que la normalidad de Stuen es simétrica, sabemos que este valor es el mismo que está en su lado contrario, pero en valor negativo. Entonces al final estamos calculando esta probabilidad, donde cada cachito tiene probabilidad alfa medios. Entonces, conociendo la forma de t, que es la media menos mu partido de la desviación estándar, nosotros vamos a despejar mu.
por lo que en los intervalos nos va a quedar, si movemos todo eso, como la media, más menos, t de 1 menos alfa medios, con n menos 1 grado de libertad, por la desviación estándar de la media. Entonces, para resolver esto, si le metemos números, el intervalo queda 500 más menos 1.984. ¿Cómo obtenemos este valor? Bueno, la media la tenemos, es 500. S es la raíz de s cuadrado, que es 10, y la raíz de n es 10, por lo tanto es 1. Y t de 1 menos alfa medios con n menos 1 grado de libertad tenemos que buscar en la tabla, como vieron un poco en el auxiliar 1, con la tabla que subió Rodrigo, la vamos a ver ahora, la textura. Cuando miren estas tablas, siempre fíjense en el dibujito. Aquí nos está diciendo que la probabilidad que nos entrega las columnas de la tabla, esto de acá, se refiere a este cachito. Entonces nosotros queríamos encontrar t de 1 menos alfa medios, que ese es tal que la probabilidad del cachito sea alfa medios. Alfa era 5%, alfa medios 2,5%. Entonces vemos aquí el 0,025 y nos vamos a la cantidad de grados de libertad, que eran n-1. Eran 100 días, deberían ser 99 grados de libertad. Ese número no está exactamente en la tabla, pero podemos tomar un aproximado que sería el más cercano, que es 100. Y eso nos da 1.984, y eso lo reemplazamos en la ecuación. Ahora, ¿por qué hablamos de confianza y no de probabilidad? Porque la probabilidad de que ese parámetro se encuentre en el intervalo aleatorio, hablamos de esto antes de la realización, cuando la media sigue siendo una variable aleatoria, conocemos su valor. Una vez que ya tenemos valores, no tiene sentido hablar de probabilidad, porque la probabilidad de que un número, recordemos que el parámetro es un número, esté o no esté entre un número de rango fijo, es 0 o 1, está o no está, por lo tanto no tiene sentido hablar de probabilidad. Lo que tiene probabilidad 95% es que el parámetro esté en este intervalo aleatorio. Y bueno, y pasando un poco a test de hipótesis, que lo vamos a ver un poquito en esta auxiliar y en el que viene después más detallado. ¿Para qué se utiliza? Pensémoslo con un ejemplo. Entonces ya se asumió que la media de la demanda diaria de detergente era de 500. Y un tiempo después hacen un nuevo estudio y les sale que la media es 550. Y chuta, alguien se puede preguntar, ¿aumentó la demanda? Podría ser. O tal vez simplemente fue suerte o probabilidad. Recordemos que la media, al ser una función de variables aleatorias, es aleatoria. Por lo tanto, existe la probabilidad de tener ese número. Qué tan grande o qué tan chica es la probabilidad todavía no lo sabemos. Y por eso ocupamos el test de hipótesis. Queremos contrastar, como dice su nombre, una hipótesis. Viendo el ejemplo del supermercado, nos gustaría contrastar. ¿Es la media poblacional 500 o es distinto a 500? Aumentó la demanda diaria. Entonces, al realizar los distintos procedimientos que vamos a ver casi como una receta, porque al final el test de hipótesis, calcular se vuelve un poco mecánico, lo importante es entender el concepto. Lo que tratamos de decir o preguntarnos es, asumiendo que, en este ejemplo, la media es 500, la demanda diaria, ¿cuál es la probabilidad de haber observado una media de 550? Y si la probabilidad es muy, muy chica, siempre está la probabilidad, todo esto tiene un error. Si la probabilidad es muy, muy chica, supera cierto umbral que nos definimos, entonces decimos, ah, ya, es muy poco probable que haya venido una distribución con media 500. Así que lo más probable es que haya cambiado la demanda. Y como dije, como siempre está la probabilidad, está lo que se llama el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 es cuando rechazamos la hipótesis nula, siendo que no deberíamos haberla rechazado. Y el error tipo 2 es el contrario, es no rechazar la nula cuando debimos haberlo rechazado. Y siempre está asociado. Siempre existen esos errores.
Entonces, hacer este test de hipótesis es como seguir una receta. Primero planteamos la hipótesis nula y la alternativa. En este caso, en el ejemplo, la hipótesis nula podríamos decir que la media, el parámetro mu, es 500, asumiendo que nuestra estimación era precisa. Y nuestra hipótesis alternativa es que la demanda puede ser mayor, menor o distinta a 500. Luego establecer un nivel de significancia. ¿Qué es esto? Al final, ese rango en el que decimos la probabilidad de que haya ocurrido es muy pequeña o lo aceptamos. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que un resultado es estadísticamente significativo, hablamos de que, asumiendo cierta hipótesis, es muy poco probable que haya ocurrido. Por lo tanto, no proviene de esa distribución, por ejemplo. Luego elegimos un estadístico de prueba, que es muy parecido, por ejemplo, a lo que hicimos en el intervalo de confianza. De hecho, tiene mucha relación con lo que estamos haciendo. Calculamos el valor del estadístico y lo comparamos con una zona crítica, un valor crítico, hacemos un nivel de significancia y rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Ojo que interesante que dice rechazar o no rechazar. Esto al final es como un juicio, donde en un juicio uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí también, si no rechazamos H0, no estamos diciendo que la media, por ejemplo, es 500, sino que no hay evidencia suficiente para decir que no es 500. Entonces, una vez que calculamos los valores estadísticos, tal vez nos puede dar en estas zonas de rechazo que está definido por el alfa. Y esos son los umbrales que nos vamos a definir y con los que vamos a decir, bueno, la probabilidad de que haya ocurrido esto es muy chica, por lo tanto no proviene de esta distribución, o proviene de esa distribución, pero no con esa media. Aquí vemos distintos estadísticos que nos pueden servir para realizar los tests, junto con cómo se llaman, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el estadístico que se ocupa, la región de rechazo, es decir, desde qué punto rechazamos o no, desde qué punto consideramos que es muy improbable haber visto lo que vimos, dada la hipótesis nula. Esto lo vamos a dejar para que después lo puedan ocupar tanto tareas en el auxiliares o para las pruebas. Acá hay otros estadísticos y estimadores y cómo distribuir las cosas. Y finalmente hablar un poco del p-valor o p-value, que es lo mismo, pero dicho de otra forma. Si en un método, por ejemplo, la región crítica vemos si es que cae en ese punto en que decimos que es muy poca la probabilidad de que haya ocurrido, el p-value es lo mismo, solo que calculamos la probabilidad. El p-valor se define como la probabilidad de que nuestro estadístico haber observado el valor del estadístico igual o más extremo, dada la hipótesis nula. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de haber observado nuestro resultado dada la hipótesis nula? Y si la probabilidad de haber observado eso es muy chica, y en general la regla que se sigue es que es menor a alfa, o sea, el umbral que nos ponemos, se rechaza la hipótesis nula. Y ahí podemos ver también cómo se calcula para los distintos test de 2 colas o una cola. Finalmente, hacer la analogía también con intervalo de confianza también es otro método para, para rechazar. Si nuestra hipótesis nula, el valor del parámetro, está contenido en intervalo de confianza, creo con el nivel de significancia igual como lo establecimos, no rechazamos, y si no está contenido, rechazamos. Entonces eso ha sido el video de repaso. Que tengan muy buena semana.